Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Me caí y volví a entrar. Ahora. Ahora sí estamos, transmitiendo en vivo y toda la cosa. ¿Cómo están, Alberto? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Invitado especial para la Sí, a mí ocasión. se me estaba cayendo internet y así que me... Ah, ya, perfecto. Es que Ya no, está en Ucrania. Está en Ucrania, claro, Fran. hay que decir algo así exótico. Hay que decir algo exótico. Sí. Oye, ya, espérate, Dime algo estamos, exótico. dime algo exótico. Ucrania. Claro, puede ser algo como eso. Sí. Bueno, dime algo exótico. También pueden ser elecciones catalanas. También es posible que eso sea exótico. ¿Ah? Sí, y Eh, rudo. sí, sí, dependiendo cómo, sí, justamente, dependiendo cómo se vea, puede ser todas las anteriores. Oye, vamos a darle la bienvenida a todos nuestros amigos y amigas de La Cosa Nostra. Estamos haciendo una... Aquí está, igual lo habíamos anunciado, lo dejamos medio anunciado en el Factorial del Humor que hicimos el día viernes con Alberto. También lo anunciamos ayer, eso no todos ustedes lo vieron, pero ayer hicimos la entrega de los resultados de la encuesta de La Cosa Nostra. ¿Se lo perdieron? ¿En serio se lo perdieron? Bueno, un error que se lo hayan perdido porque estuvo fantástico. Y estuvimos ayer sábado entonces con, no sé, 150 personas en el Zoom entregando los resultados. Igual tranquilos porque tenemos una versión acotada que en un par de días más, probablemente por ahí por el martes, vamos a liberar con los resultados de la encuesta de La Cosa Nostra. Bueno, y en todas esas instancias dijimos, bueno, el día domingo pasan cosas en España, pasan cosas en Cataluña, que son las elecciones autonómicas catalanas, y, eh, y nos gusta tomarle el pulso. Y la verdad es que yo, muchachos, Alberto, Fran, ya voy a presentar como corresponde a nuestro amigo Fran Lucha. Pero quiero decir que ustedes saben que yo tengo aquí un corazoncito que late aquí bajo mí, que es este corazoncito catalán, que si bien no lo soy, pero abrazo y amo a esa Cataluña profunda. Soy un bicho raro, una especie de nacionalista que no nació allá, tampoco soy nacionalista, en fin. Pero lo que sí les puedo decir para que abramos la conversación y para que hagamos este análisis, que siempre es bueno, ¿ah? En Chile nos cuesta mirar más allá de las fronteras, y por eso hacemos el ejercicio cada vez que podemos en la Cosa Nostra de mirar un poco más allá de la frontera y ver también cómo nos sirve. Y en ese sentido, decir que no han estado probablemente para este corazoncito, ¿ah? Para los amantes de la famosa estelada, no han estado especialmente buenos los resultados. Voy a partir solamente mostrando lo que a esta hora, ya muy de la noche, 23 horas y 15 minutos en España, en Cataluña, 5 y cuarto de la tarde acá en Santiago de Chile, son los resultados, que son estos. ¿Ah? Estoy mostrando lo que está ya, bueno, con el 98% de los votos, es decir, ya está cerrado la votación, para que ustedes puedan mirar. Esta es la votación de ahora, el 2024, y ponen siempre como referencia esta que es la anterior. Y el Partido Socialista Catalán sube de 33 a 42 escaños y se transforma en la principal fuerza, con bastante distancia, sigue a Junts, que mantiene básicamente lo mismo, 32 a 33, y se desploma la izquierda, los republicanos, ¿cierto? La izquierda catalana, independentista, que baja de un 33 a un 20. Me voy a quedar hasta acá para no seguirla cagando. Ah, no, y lo último que sí hay que destacar, que el Partido Popular, que siempre sacaba migajas, sube de 3 a 15 escaños, que probablemente no le sirve para nada desde el punto de vista, digamos, de la gobernanza interna en Cataluña, pero es una señal de que los tiempos han cambiado y de que parece, bueno, tendrán que decirme ustedes, especialmente Francia, sí o no, pero me parece que la estelada vamos a tener que guardarla. Muchachos, bienvenidos Alberto y Frano Lucha. ¡Viva el castellano! Claro. Un placer, Darío, un placer, Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fran? Bueno, Fran, haz los honores, ya que estás de invitado, y cuéntanos cómo estás viendo en estas primeras horas y minutos con ya los resultados en la mano, más o menos parecido a lo que se había señalado con anterioridad, pero en las últimas horas, me refiero que había habido ahí un par
de boca de urnas, encuestas de boca de urna que se hicieron, que iban generando una cierta predicción de esto, pero aquí hay un tema que tiene que ver que es la suma simple de cuántos hay independentistas y cuántos no independentistas, que la primera línea de flotación del análisis siempre en Cataluña es esa, que en el resto de España no es lo habitual, salvo también el País Vasco, ¿no? Oye, Sí, perdona, totalmente. antes que hable Fran, tengo que decir, porque no lo presenté, digamos, formalmente, para la gente que no lo conoce, que es doctor en ciencia política de la Universidad de Salamanca, importante decirlo. Tiene, bueno, muchas publicaciones en base a diversas líneas de investigación, representación de partidos, digo, elite política, ha impartido seminarios, conferencias en diferentes universidades de América Latina y Europa, y además ahora, al menos en este instante, está en Chile. Así que, dicho eso, Fran, te escuchamos con atención. Sí, la verdad es que es un placer estar aquí en Chile y además conversar un poco de lo que viene siendo la dinámica que viene siendo aquí en España, y en España, en Cataluña en concreto, como bien remarcaba Alberto, que hay elementos de la idiosincrasia propia de Cataluña, ya no de España en sí, sino de Cataluña, por un lado, y luego por otro lado, elementos que son muy comunes a lo que están sucediendo, no en Cataluña en particular, no en España en particular, en diferentes países del mundo y América Latina en ese sentido nos escapa, incluida Chile, ¿no? Que sería en gran medida la cuestión del efecto que de entrada de la extrema derecha en muchos aspectos. Además, en Cataluña no solo ha habido una extrema derecha españolista, sino una extrema derecha de raíz nacionalista catalana, ¿no? Que es alianza que se ha introducido. Podríamos decir que había otros partidos del mismo cariz anteriormente, como Plataforma per Catalunya, pero nunca consiguieron una representación más allá del gobierno local y en este momento sí que han conseguido entrar dentro del Parlamento de Cataluña. Eh, claro, aquí juega, como bien decía Alberto, lo que el eje que no es únicamente izquierda o derecha el que se juega en Cataluña, sino también se juega en el eje de nacionalista español o nacionalista catalán, ¿no? En ese sentido, siempre ha habido una tensión muy fuerte y en los últimos años, en las últimas décadas, estamos hablando posiblemente de una de las regiones de mayor inestabilidad eh, institucional, porque se han convocado diferentes elecciones desde el 2010, si no recuerdo mal, que nunca ha acabado la legislatura de manera completa, que duran 4 años. Lo máximo han sido 3, que será esta última, ya que anteriormente en 2021 se habían convocado elecciones y anteriormente también había sido a raíz del plebiscito del 2017 que se convocó en 2018, si no recuerdo mal. O sea, hay una constancia en acudir a las urnas en Cataluña y esto es una cuestión que también está sucediendo en Chile, ¿no? Porque en el último periodo se ha acudido demasiado a las urnas. Y un dato que yo he rescatado del Centre d'Estudis d'Opinió, que es la encuesta que se hace en Cataluña a través de la Universitat Autónoma de Barcelona, es la desafección política. El alto nivel de desafección política que hay al respecto, que creo que eso también se va a poder replicar en ese sentido en Chile, porque vemos que en torno a más del 50% de la población en Cataluña respondían que les interesa poco o nada la política, al menos en el sentido institucional. Y tiene que ver con este tipo de dinámicas de acudir de manera asidua a las urnas por la incapacidad, al fin y al cabo, de no poder resolver problemas, ¿no? Lo que busca muchas veces la ciudadanía es que se pueda dar una respuesta que la élite política no consigue darla. De hecho, se convocaron elecciones a raíz de no poder llegar a un consenso en torno a los presupuestos generales Mm, por parte exact- dels comuns y de Esquerra Republicana, ¿no? Exactamente. Y eso que tú planteas es bien importante porque, bueno, recordemos que además esta dinámica de alto requerimiento electoral se suma a la cosa que ya revela la crisis, digamos, y es que entre medio hay un plebiscito sobre la independencia que es
institucional en términos catalanes y es no institucional en términos españoles. Mm. Entonces, es convocado por autoridades legítimas, ¿ya? En el marco de una convocatoria que es considerada para efectos del país legal, que es España, como ilegítimo. Como dijo Borrell en su momento, ¿ya? Es un llamado a la independencia que supone que el viernes votamos por la independencia y el lunes le pagamos los impuestos a España. Entonces, el juego, digamos, de ese momento que terminó con un proceso judicial, donde esto también desmadró todo, ¿ah? Cuando el PP entra en un proceso judicial respecto a todo este proceso, eliminó la posibilidad de hacer mucha política allí, y entonces quedó una situación muy compleja porque nos encontramos bueno, se vivió en forma de estallido en el caso catalán, ¿ya? Respecto a la legitimidad o no legitimidad entonces de ese plebiscito, y frente a eso, lo que terminó por pasar es que sencillamente se sancionó, entre otros, al presidente de la comunidad, entonces, que de hecho hoy era candidato, pero no entraba a España. Claro, que tú, o sea, que estaba en el exilio, Estaba a un par de kilómetros en Francia, había estado avecindado en Bélgica todo este Bélgica. tiempo, ahora ya estaba en Francia, más cerca, esperando la famosa amnistía de Sánchez para poder ingresar, pero apostándolo todo a ganar esta elección, poniendo todo su capital, diciéndolo, el que él necesitaba ganar y presionó, y justamente esta desafección lo que está mostrando es para decirlo en simple, el retorno de Cataluña a la política española en términos del bipartidismo, de los dos grandes partidos, digamos, que pasan a ser puntos de referencia, que son el PSOE, ¿ya? En el caso del Partido Socialista Catalán, pero el El PSOE a nivel PSOE. nacional, y el Partido Popular, que también va a tener entonces su renacimiento, porque efectivamente llevaba mucho rato en que era por completo irrelevante. Así es que hay un escenario, un cóctel bien, bien atractivo. Te quería preguntar, Fran, al respecto. Entonces, ¿cómo tú vislumbras? Técnicamente aquí el Partido Socialista Catalán y el Partido Popular podrían incluso ir juntos al gobierno. Entonces, cosa que sería un acto respecto a todo lo que es el resto de la geografía política de carácter muy inusual, sobre todo por los tiempos. Hay lugares donde ocurre, pero lugares muy pequeños, muy específicos, y hay lugares que han ocurrido en la historia, pero en el fondo, en este momento, en Cataluña, que eso pudiese ocurrir, que tendría una serie de consecuencias. Entonces, ¿qué tan viable ves los tipos de pacto que podría ser el Partido Socialista, que tiene que ahora, siendo el que gana formalmente esta pulsada, pero ahora tiene que hacer gobierno, que no es lo mismo? No olvidemos que Pedro Sánchez hizo gobierno no ganando ya en la elección. Entonces, y que Feijóo no pudo hacer gobierno ganándola. Entonces, aquí hacer gobierno no es lo mismo que ganarla. Y el PSOE no puede decir nada al respecto porque dijo que la democracia era eso. Así que, ¿cómo ves tú el tema de la posibilidad de hacer gobierno por lado y lado? O también puede ocurrir que no se pueda hacer gobierno por ningún lado, y eso también cambia el panorama. Y por lo tanto hacer Claro, elecciones nuevamente, Exacto. recordemos. sí. Algo que estamos acostumbrados últimamente a repetir elecciones. Impresionante, impresionante. Sí, La verdad es que sí, yo no descarto ningún tipo de escenario. Obviamente ahora el PSC y en concreto Salvador Illa están liderando este nuevo proceso que incluso él mismo ha mencionado que ha habido tres procesos en el retorno democrático, uno impulsado por Pujol, ¿no? Donde se asentó muy bien la derecha nacionalista catalana durante muchos años hasta que llegó Pascual Maragall, que sería como el segundo momento porque hubo un cambio y Salvador Illa intentaba recoger en torno a él eh, esta iniciativa, ¿no? De hacer un tercer proceso de transición en el cual
se calmaran un poco las aguas, porque lo que vemos por el arco parlamentario que se va a conformar es que el independentismo ha perdido fuerza. Siempre ha estado como un 50-50 y ahora estará un 40-60, ¿no? Más o menos. Que luego aquí es paradójico, ¿no? Lo que ha sucedido y que bien remarcaba Alberto en torno a lo que viene siendo el efecto Puigdemont, que muchas veces hablaban, ¿no? Y hablaban de tsunami democrático y cosas por el estilo, pero no ha surtido tanto efecto. El gran efecto, y yo la verdad es que ya me quedo totalmente asombrado. No sé cuál va a ser la nueva jugada que va a hacer Pedro Sánchez a futuro, pero siempre se saca un as debajo de la manga, y cuando convocó ese momento de reflexión de 5 días, hacía una broma el Polonia, un programa de sátira política catalana, ¿no? Que decían, pero ¿cómo te vas ahora a reflexionar que mañana empiezan las elecciones? Y se gira Pedro Sánchez a Salvadorilla y dice, la campaña empezó ayer y te la empecé yo. Y es algo curioso porque en Cataluña, además, los líderes nacionales no sientan bien, tienen la idiosincrasia propia, ¿no? Siempre han tenido esos líderes políticos propios, que desde Pascual Maragall, Montilla, Pujol, Artur Mas, Oriol Junqueras, eh, pero y era raro que algún líder político nacional, a lo mejor Zapatero, el que más ha tenido ahí una consistencia en Cataluña, pero el caso de Pedro Sánchez, además de presentarse en algunos actos así por sorpresa, con esta canción de Rafael Acarrá que ha sonado durante toda la campaña, yo incluso se la he escuchado a gente aquí en Chile o al propio Gustavo Petro en sus stories de Instagram y cosas por el estilo. O sea, ha tenido un efecto dominador en la cultura popular en ese sentido, ¿no? Y ahora se ven con la iniciativa, ya no solo en Cataluña, sino también en España a raíz de esto. Y están como siendo referentes, el PSC, que sería, por así decirlo, es el único partido socialista que tiene como mucha identidad propia en su región, en Cataluña, en este caso. Y luego el Partido Socialista en general en España, ¿no? Han tomado ese tipo de iniciativa que dices, somos la barrera para configurar un nuevo futuro y horizonte en Cataluña en torno al encuadre de Cataluña en el marco o el modelo territorial que tenemos, ¿no? Que muchas veces se habla de agotamiento de este modelo territorial, y en concreto hablo del Estado autonómico, que en torno a un 30% más o menos de la población en Cataluña, esto en base a las encuestas publicadas, ¿no? Por parte del Centre d'Estudis d'Opinió, hablaba sobre cómo se configuraba la gran mayoría de catalanes en torno al Estado autonómico. Y luego hay algo más de un 20% que quiere una España federal, ¿no? Y ahí quien toma muy bien el guante es el Partido Socialista, porque además la manera de estructurarse el Partido Socialista dentro de España es a través de las federaciones, ¿no? Por eso se habla que los líderes regionales de cada comunidad autónoma tienen mucho peso dentro del mismo partido. Ahí es llamativo, ¿no? Lo que puede pasar. Una pregunta corta, más o menos se va leyendo, pero va a ser súper didáctico para buscar la cuña fácil. El gran ganador de las elecciones, independiente de la conformación de gobierno, que evidentemente es la segunda parte, porque lo primero son los resultados de las urnas, eso ya te permite lucir, a veces lo que tú luces no te permite formar gobierno, así que eso efectivamente es una historia. Pero con estos resultados, ¿el gran ganador es Pedro Sánchez, el gran derrotado es el independentismo, o no es tan simple como para una cuña de ese tipo? Yo no hablaría tanto del independentismo, pero sí que hablaría que el gran perdedor es Esquerra, o sea, RC, para entendernos, ¿no? Esquerra Republicana de Cataluña estaba liderando el gobierno hasta
pues bueno, sigue en funciones, ¿no? Pere Aragonés, pero seguramente vaya a dejar de ser el presidente, bien sea porque yo creo que sí que va a conformar Salvador Illa y posiblemente lo mantenga como vicepresidente, ¿no? Que es como estaba anteriormente de este último gobierno. Sí, fíjate Pero que, Fran, sí, ahí hay una cosa que es bien interesante porque, eh, a ver, yo creo hay un pequeño detalle que hay que contar respecto a Sánchez, ¿no? Y voy a volver a lo de Esquerra, pero es importante decirle a los chilenos que Sánchez viene a hacer una cosa que en Chile sería incomprensible hoy día, o en esta última década, o en estos últimos 30 años. Sánchez era un postergado, ¿ya? En el partido y empieza a crecer, 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 siendo muy joven, eh, con un discurso más a la izquierda eh, y con mucha habilidad política, pero lo mataron varias veces y lo dieron por muerto y lo dimos por muerto muchas veces, muchas veces. De hecho, todas las veces se le dio por muerto, ¿no? Y siempre lograba salir, lograba salir. Al principio lograba salir y uno decía, bueno, salió, pero ya, pero igual no pasa nada, ¿no? Y resulta que termina logrando que una visión más a la izquierda dentro del Partido Socialista Obrero Español, que había abandonado aquello, y por eso el surgimiento de Podemos y de las alternativas a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, un poco lo que pasó en Chile con el Partido Socialista respecto al Frente Amplio, ¿ya? Eh, en todo ese proceso, Pedro Sánchez defiende posición, defiende posición, defiende posición, defiende posición, cuando parecía que lo iban a pasar por la berma, como en Chile sí le pasaron por la berma, ¿no? Eh, defendió posición. Y después de defender posición, hizo la gran Xi Jinping y se tomó el partido, ¿no? Y sacó, si es que tenía que sacar, a los que tuvo que sacar, los sacó, ¿ya? A los elementos que estaban haciendo ruido a todo esto. Y tomó control. Y, y demostró esta habilidad de poder convertir literalmente, y no en un sentido plenamente japonés y completamente poético, convertir la crisis en oportunidad lo transformó en una cosa increíble. Porque lo que pasó hace un par de semanas atrás fue una crisis total porque un caso de eventual corrupción que involucraba a su esposa, ¿ya? Empieza a crecer. Crece en un medio pequeño, para efectos de la historia española de los medios de comunicación, bastante serio, que trabaja bien, pero medio, y que día por día va aumentando la apuesta. Y va diciendo, tengo más, tengo más, tengo más, tengo más. Y el resto de los medios, ojo con esto, para todos los que dicen la conspiración, la verdad, el resto de los medios, entre comillas, de la derecha, digamos, igual lo miran con cara de no, no, tranquilo, nosotros no vamos a hacer tanto caso a esto, ¿no? Eh, y de repente ya la cosa empieza a desmadrarse y entonces vino esto que ya lo hemos comentado aquí en estos espacios, que es el momento en que se llama a sí mismo a la reflexión, ¿ya? mm, Y toma, y toma la decisión de esperar a definir si renuncia o no, cuando nadie le había pedido la renuncia ni de cerca. Plantea él el tema de la renuncia, se plantea a sí mismo la necesidad de si vale la pena seguir gobernando en estas condiciones. Y todo parecía indicar que toda esta jugada, en cualquier caso, aunque la pasara, o sea, si la pasaba ya era una genialidad, pero en cualquier caso te dejaba medio herido. Y ese proceso de reflexión significó polarizar la discusión entre él, dividió el mundo entre él y el resto del mundo. Entonces tenías que pronunciarte respecto a él. Y es allí donde probablemente, y ahí llegó a Esquerra, ¿ya? Y es allí donde probablemente Esquerra tenía menos que decir. Tenía menos que decir. Porque de alguna manera el que era muy pertinente respecto a la relación con Sánchez, la relación de amigo-enemigo, había sido Puigdemont, que aun cuando llega a acuerdo con Sánchez, por un lado, lo traiciona todas las veces que puede. Y por tanto, entonces, defiende posición de su propia, defiende la distancia, más porque además Junts por Cataluña es un partido de derecha.
y por tanto no puede apoyar las propuestas políticas del partido de izquierda. Entonces, y lo defiende, Puigdemont ha sido claro en eso. ¿Ya? O sea, Puigdemont, para decirlo simple, defiende su amnistía y no le ofrece al Partido Socialista nada más. Le ofrece su propia amnistía. Entonces, en un negociador catalán puro, de verdad, negociar con un catalán. O sea, Es complicado, es complicado. Perdón, digo, solo le ofrece los votos para la investidura, claro, le ofrece la investidura, que pero, tiene un precio, digamos. pero ojo con eso, que es el gran tema. Le ofrece la posibilidad de hacer gobierno, súper importante, pero sin ninguna garantía de gobernabilidad. O sea, tú te dices, yo para hacer gobierno, sí, porque usted me firma la amnistía, pero yo mañana, ¿ya? Voy y firmo lo que quiera y hago lo que quiera conmigo mismo y con mis amigos y me olvido de usted. Y si mañana quiero votar el gobierno, se lo voto cuando yo quiera. Sí, Entonces, claro. es bastante duro. Pero ahí Esquerra parece haber quedado sin rol, sin momento histórico, sin sentido, cuando Esquerra lo único que ha tenido en toda su historia es el sentido histórico, porque de hecho es como el partido así como emblemático cuando nadie pensaba en que el independentismo tenía una posibilidad política real en Cataluña, Esquerra lo hizo posible con un discurso permanente, constante, serio, ya, sin demasiada estridencia, de hecho con poca eficacia electoral, pero con mucho peso político. Entonces, entonces, en el fondo, Esquerra, que había logrado además ahora la eficacia electoral, ¿ya? Donde además milita uno de los ídolos políticos de Darío, ¿ya? En- sí, No pues, solo mío, no solo mío, no sé, que ya en este rato estaba mirando aquí el chat de YouTube y aparte un par de veces ya alguien pedía la voz de Rufián por en supuesto. este espacio. Y además es el tipo que tiene el mejor apellido posible para ser quien es. Además, De, de hecho, se burlan mucho de él por su apellido en el sí, Congreso. Claro, es que claro, le queda perfecto. Le sí. queda perfecto. ¿Cómo Bueno, ves esto de Esquerra en ese sentido? Es que a mí hay una cosa que me gusta mucho de la política en el último tiempo, porque siempre he dicho que las políticas son consensos y conflictos por un lado, pero también es emoción y razón por otro lado, ¿no? Y ya que me estoy basando un poco también en la encuesta propia y vosotros estáis lanzando una encuesta, ¿no? Que intentemos, lo interesante de las encuestas es no solamente dedicarlas en un momento determinado, sino hacer un repaso histórico, ¿no? Que sea con el tiempo y se pueda mantener. Mm. Eh, Ahí hay una pregunta que a mí me encanta, que es en torno a lo que viene siendo eh, qué es lo que se valora mucho a la hora de votar, ¿no? ¿El partido político en sí, el líder o el programa? Y es llamativo que en el último tiempo el programa cada vez ha descendido más. Cada vez Sí, ha descendido más y se pone mucho el foco en el líder, a pesar de que nosotros decimos que somos democracias parlamentarias. Es mentira, son democracias parlamentarias altamente presidencializadas, porque la figura del líder es totalmente importante, ¿no? Y además se alienta y se incentiva en torno a la emoción, a la emotividad que ese líder puede sacar adelante. Y eso lo ha conseguido hacer muy bien el Partido Socialista en torno a la figura de Pedro Sánchez. Por eso, además, se pregunta mucho en torno a la valoración de los líderes. mm, En cambio, Esquerra, desde que se fue Oriol Junqueras, el candidato ha sido Pere Aragonés en todo este tiempo, pues no tiene el mismo carisma, no tiene el mismo tipo de atracción y lo que alberga mayoritariamente es la figura en torno al propio partido, que también eso lo considera mucho la gente a la hora de votar como un atajo cognitivo de la manera de definirse en torno a la izquierda independentista, ¿no? Que podríamos decir que ahí tiene como un hermano pequeño que sería la CUP, pero la CUP además también ha descendido mucho en representación en este último tiempo. Es decir, sí. mayoritariamente quien está aglutinando todo esto
es el Partido Socialista que gana en torno a la emotividad o sea, como bien decía Alberto, yo también en muchos momentos he pensado, es imposible que salga de esta Pedro Sánchez, pero de repente lo consigue hacer. No, tiene una habilidad totalmente sorprendente y extraordinaria. O sea, te guste o no te guste, hay que reconocerle a Pedro Sánchez ese tipo de habilidad. Es único. Sí, es un jugador de ese. Una cosa que decir sobre Sánchez que es interesante también porque tú hablabas de este cruce entonces entre razón, emoción y acuerdo y conflicto. Si uno mira la confluencia actual en España, como está siendo muy frecuente en muchos países del mundo, es conflicto y emoción en ese vértice se está jugando. ¿Ya? Si uno mira ese vértice, en el caso, eso es lo que se llama en términos técnicos, digamos, históricos, el romanticismo. El romanticismo, el lugar de la guerra y la pasión. ¿Ya? Em, y, y por eso es que todas las estructuras, todos los órdenes, todas las articulaciones entran en crisis. Y por eso España, por ejemplo, en este momento está eh, a favor de Estados Unidos en Ucrania y en contra en Israel, por ejemplo. Entonces, esas cosas no son posibles en tiempos normales, porque tú estás o no estás y las cosas están ordenadas, pero se te empiezan a desordenar porque cuando la emoción permea muy fuertemente y además hay conflictos que te exigen tomar decisiones, entonces tienes que buscar dónde ponerte que no sea una carga. Y en ese sentido, claro, el liderazgo del tipo Sánchez es un liderazgo extraordinario para esto, pero no es un liderazgo extraordinario Salvador Illa. Ya, le hago la separación porque en Chile la gente está escuchando todo el rato que no dice Salvadorilla, como le dicen. Salvadorilla, con un ninguneo, pero así Sí, claro, supino. entonces, no, Salvador Illa. Y Salvador Illa es como, a ver, es el típico político pragmático. ¿Ya? Un tipo que flota, muy hábil, pero pragmático, sin ninguna, y sin ningún interés tampoco en entrar en las grandes disquisiciones y qué sé yo. Y Salvador Illa vio que entró Sánchez en una jugada, entró en Cataluña, en una jugada que le podía generar mucho problema, porque, como bien dice Fran, no hay antecedente de que los líderes nacionales vayan y digan, soy yo o están conmigo o están sin mí en los lugares como el País Vasco, como Cataluña, donde son lugares donde la gente dice, eh, pueden no reconocer al presidente en la calle, voy a exagerar, pero ¿me entienden? No es importante. Entonces, y Salvador Illa acepta, ¿ya?, su lugar, deja que Sánchez haga, le da unas espaldas a través de su... Yo me preguntaba, cada vez que lo iba a escuchar hablar a Salvador Illa, me preguntaba, ¿cómo diablos va a ser para estar con Sánchez en medio de este escenario, ya, sin perjudicar su campaña? Y lo hacía espectacular, mantenerse en una línea donde no se contaminase tanto con Sánchez, pero al mismo tiempo donde no dejara de estar con él en ningún sitio y donde efectivamente le permitiera subir el volumen, subir la temperatura de la presencia de Sánchez en Cataluña, que finalmente ha resultado ser una estrategia, esto es contrafáctico, no sabemos qué habría pasado con Illa si es que Sánchez no hubiese sido Sánchez, ¿ya? No sabemos no tenemos idea si un equivalente en el PSOE a Feijóo para el PP estuviera gobernando, digamos, no sabemos qué significaría Illa y cómo lo habría enfrentado, pero lo que tenemos claro es que en el medio de este clima de emociones, Pedro Sánchez, con el uso de una masculinidad hegemónica brutal, terminó por llevarse la primera parte del premio, al menos, esta primera parte. Quiero yo hacer a propósito y dejando ahí todavía todo el análisis de Sánchez que nos conmueve, ¿ah? Que nos conmueve, el liderazgo que nos conmueve, nos pasan cosas. ¿Ah? Pero mira, quiero aprovechar de inmediato, Fran, para hacerte una pregunta, hacer un poquito de futurología respecto a lo que pueden ser los movimientos
más rápido, más lento para formar gobierno. Vuelvo a poner, porque estaba hace un ratito mirando, eh, este es el mapa, recordemos a los que se vienen sumando a la transmisión. Ahí está el Partido Socialista Catalán, que es el gran ganador de la jornada, por todo lo alto. Junts, el partido de Puigdemont, de alguna manera este independentismo más de centro-derecha o derecha, ¿cierto? Luego, el gran damnificado, al menos en términos de votos, que es el actual que lleva la jefatura del gobierno catalán, Esquerra Catalana, ¿cierto? Con 20 escaños. Luego el PP con unos sorprendentes 15, porque si bien subsume Ciudadanos que desaparece, pero igual sigue siendo una alza muy importante. Sí. Luego Vox con 11, y luego Comuns, ¿cierto? Más la izquierda, los morados, ex Podemos, que están ahí con 6. Entonces, digo lo siguiente, porque hay dos escenarios que al menos, hay uno que se dibuja, me parece, con mucha claridad, lo acabo de hacer, porque más suma exacto, demasiado exacto quizás, porque para poder formar gobierno está ahí 68 escaños de los 135 que tiene el Parlamento catalán, y entonces si uno suma los 42 de los socialistas catalanes, se salta a Junts, suma los 20 de Esquerra, de izquierda también, y suma los 6 de Comuns, estoy haciendo una aritmética a la distancia desde Chile, me suman 68. Por lo tanto, eso pareciera ser una alternativa. Y lo otro que estaba mirando recién en algunos portales catalanes es que, creo que lo leí recién en el periódico, que Puigdemont dice no tira la toalla y dice generemos una unidad catalanista. Por lo tanto, me imagino que está pensando Puigdemont en esos 33, más esos 20, más otros grupos comunes eventualmente, y básicamente dejar afuera, digamos, y solamente sumar con votación catalana, que entiendo que en alguna cuenta le pueden dar los 68. Mm. En esos dos escenarios, ¿cuál te parece más probable o piensas que el primer escenario que aritméticamente da nos sirve que todos sean entre izquierda, centro izquierda para poder generar gobierno, Fran? Creo que lo más viable va a ser el tripartito, que entre comillas ya hubo uno en Mm. Cataluña en 2003, entre el PSC, Esquerra y els Comuns. Ya. Porque, primero porque suman justo la mayoría, ¿no? Y solo se necesitarían estos tres. Y aparte que son aliados laterales, ¿no? Esquerra está apoyando en muchas cuestiones al gobierno actual a nivel nacional. Y claro, ahí hay un factor muy importante que es también por lo que ha disminuido Esquerra, ¿no? Porque lo han visto como autonomista. No, no creen que ya sean independentistas, sino que está ayudando mucho al gobierno actual. Entonces, le está jugando a la contra y eso también hace perder votos por el espectro independentista a Esquerra y que seguramente habrá recogido Junts en ese momento. Y luego, por otro lado, es que más allá que Esquerra y Junts no se quieren mucho, a pesar de que estén en el mismo espectro ideológico en torno a la independencia, se llevan bastante mal. De hecho, hasta tal punto que estaban anteriormente los de Junts en el gobierno y los expulsó Esquerra, o se salieron, no me acuerdo exactamente qué dinámica hubo, pero no estaban en el gobierno en esta última época, este último año y algo. Y, y luego está por otro lado que necesitarían el apoyo de la CUP. Y la CUP sí que no va a perdonar a Junts de por medio, ¿no? Ya. Sí. O sea, es imposible que haya un diálogo que luego la política y cómo es Cataluña te sorprende en estos términos, ¿no? Y no me esperaba eh, mm, más que Puigdemont hiciese lo mismo que habrá hecho hace unos minutos y ya que ha sido de proclamarse ganador y buscar la investidura, ¿no? Como presidente. Eh, es lo que busca, pero entre otras cosas porque sabe que su supervivencia política depende de poder ser presidente. Si no, si no ya se acabó ahí su carrera. Mm. Además, él lo dijo eso. Hizo lo clásica, que muchas veces es un error, que es ir doble sencillo. Porque si te resulta, eres un maestro, y si no te resulta, efectivamente dejas condicionado tu sobrevivencia política. Yo tengo un amigo que siempre me dice que cuando uno dice cosas así como revolución o muerte, cualquier equivalente a eso, siempre triunfa el segundo elemento.
Sí. Pareciera que es así. Pareciera que es así. Oye, ya estamos cerrando los últimos minutos. No sé, Alberto, si tú quieres hacer alguna pregunta más, pero yo quiero hacer una, fíjate, porque la leí en el chat en YouTube y me pareció Dale, dale. interesante. Ya lo dejo como una reflexión. Que decía, ¿por qué será que la política española es tan importante para Latinoamérica? Porque es cierto que nos genera una cosa. Alguien ponía más socarronamente, decía aquí, ¿y a los catalanes le interesan las elecciones en Chile? Bueno, no lo sé. Ahora, dicho sea paso, algunos sí, porque a diferencia, queridos amigos que nos están viendo, en otras partes del mundo se ve mucho más de política internacional. No es tan raro. Y de hecho en Sí, España, gente por supuesto más politizada, en general sabe cómo está lo que está pasando políticamente en Chile, en Argentina, en un Brasil. montón, Sí, así que no es tan raro. una brutalidad, Un montón, un montón. un montón. Pero más allá si le interesa a los otros no, porque a veces llueve de arriba abajo nomás. Nos gusta mirar, siempre es un buen ejercicio mirar política internacional, siempre. Pero es cierto que nos genera una provocación especial la política española. Se las dejo ahí como, no es pregunta, es una reflexión que la dejo ahí andando. Yo voy a, yo voy a comentar Pero, dos elementos tomen al o no, ¿ah? respecto. Eh, Uno, creo que hace un par de años se seguía mucho la política chilena en España y en gran medida era en torno a los plebiscitos que hubo, ¿no? El primero y el segundo. Ujú. Eh, Eso fue totalmente seguido desde el momento del estallido social hasta el último cierre, ¿no? Se seguía con bastante expectación. Pero ahora es cierto que ha decaído mucho en España el seguimiento a la política chilena y en concreto está más centrado en otro país que nos está generando como sorpresa y sabemos perfectamente que nos referimos a la Argentina de Milei. De hecho, ha hecho un elemento Milei de inciso en estas elecciones, que ha sido porque Milei iba a ir o va a ir a España a un acto electoral de Vox. Pero claro, no Sí. comunicó No va a desde visitar a un... nadie más, no va a visitar a nadie más. Me Claro, están hueveando. ¿Sí? no. Milei, Va perdona, a el visitar a los presidente amigos constitucional de la Argentina va a ir a España, no se va a reunir con el jefe de gobierno, con el No, ministro, sino ni que con con No, el su amigo que rey, va de candidato. ni con el ni con rey. el rey. No, lo da por descontado. En serio, pero qué ordinario. Y esto siempre ha sucedido, siempre ha habido un protocolo institucional en el cual si un presidente de un país acude a España, lo recibe tanto el jefe de Estado, en este caso el rey, y el jefe de gobierno. Y ha sucedido con los otros gobiernos de Argentina, bien sea Cristina Fernández de Kirchner, Macri o Alberto Fernández, que por cierto vive ahora en Madrid. Y, y es curioso porque, claro, este hombre, Javier Milei, que ya no sé cómo definirlo, porque, o sea, incluso le diríamos presidente, pero es que no va en calidad de presidente a España. Va a apoyar a su amigo Santiago Abascal, que no me extrañaría tampoco, que esta es otra cuestión, que hay un espacio que se llama Iberosfera, que patrocina en gran medida Vox y en el que están diferentes sectores de la extrema derecha de América Latina y España. Entre ellos está José Antonio Cast. Por eso Claro. siempre hay como diferentes conexiones que hacen que podamos seguir tanto la política de España como de América Latina. No, creo que no se pueden desunir en ese sentido, Y ¿no? Muy bien. de ahí provino además de la iberosfera, provino el término que acuñó Sánchez. Sánchez hizo una gran división del mundo, ¿ah? Porque los críticos empezaron a hablar del sanchismo. Desde la derecha le decían el sanchismo. Cosa que le convino mucho. Fue un gran error de la derecha. Gran error. ¿Ya? Eh, porque Sánchez con eso se fortaleció muchísimo frente a un candidato. Si hubiese sido contra Ayuso, el sanchismo habría sido una crítica. Pero contra Feijóo no. Entonces, porque Feijóo, efectivamente, tú dices, bueno, a este tipo le falta fuelle, le falta energía, ¿no? Entonces
cuando tú tienes un tipo como Sánchez con mucha energía, con mucha fuerza, la gente le gusta. Somos mamíferos y a eso nos dedicamos, digamos, a buscar gente que se vea que le gusta el cargo y que va para adelante y qué sé yo. Bueno, resulta que en medio de eso, él funda además el concepto de la fachosfera, ¿no? Para Sí, referir además, entonces Marco. que fue la manera de agarrar a Vox y contaminar al PP con Vox, Mm. ¿no? Eh, y que le ha permitido jugar el juego de que hay una gran polaridad. Para decirlo en simple, él nunca lo dice, pero el sanchismo o la fachosfera, ¿no? Y y resulta que la división del mundo, el clivaje que armó, ha funcionado, ha funcionado. Entonces está siendo relevante. Ahora, respecto a lo de América Latina, Chile, qué sé yo creo que es inimaginable para un chileno que no ha estudiado temas o ha vivido en España, es inimaginable lo que se sabe sobre América Latina. Les voy a contar por de pronto que los académicos más destacados en las áreas de política, ¿no? Y que son catedráticos, qué sé yo, no están, o sea, si tú sumas los días que están en América Latina en el año, y los días que están en España, ¿ya? Firmado, más del Son 50% en América Latina, firmado, firmado, ¿ya? Están siempre, conocen a todo el ecosistema de todos los países, saben de política de todos los países. Si ustedes le preguntan en Chile hoy día a un analista X cualquiera sobre una visión política sobre el tema colombiano, incluso venezolano, ecuatoriano, boliviano, ¿ya? Más allá de dos comentarios generales y un par de imprecaciones, no van a encontrar mucho, ¿ya? Y el interés es muy grande. Yo contaba la anécdota de que en mi primer día que llego a Madrid, terminando la pandemia, pero todavía en pandemia, ¿ya? Todos con mascarilla y qué sé yo, eh, voy a la Complutense y estoy en la cafetería de profesores y de repente eh, entra, entra alguien por la puerta de atrás y yo escucho que se abre la puerta, se cierra y escucho que alguien dice, la cosa nostra, me dice. Yo giro disculpa, no te conozco. Y era un profesor, ¿ya? Español, ¿ya? Y, y me dice, no, que yo escuché toda la pandemia, la cosa nostra, lo pasé súper bien, y qué sé yo, porque me interesaba, qué sé yo, escuchar lo que estaba pasando en Chile. Bueno, eso habitualmente en Chile los académicos de las principales universidades no están bajando, descargando los podcasts sobre España ni viéndolos con tanto detalle, salvo aquellos que son más militantes que están siguiendo aquellas cosas con las cuales sienten que hay alguna conexión militante, ¿no? Pero en general esto es así. Así que no, evidentemente hay una interacción. Si no, pregúntenle a la gente de Cast justamente que se lo pasaron viajando a recibir consejos de Vox durante las últimas elecciones, pero se lo pasaron allí. En la Convención Constitucional, cuando tuvieron unos días libres, se fueron a España, se vinieron a España, no se fueron al territorio a ver cómo estaba la gente, no, se fueron a España a ver qué hacían, y así sucesivamente. Así que evidentemente hay un peso bastante grande. Hay, hay una cuestión que hace referencia Alberto que a mí me llama mucho la atención, que es los insultos que se dicen a diferentes autoridades al respecto aquí en Chile. Yo los he visto en España y es simplemente copiar y pegar. Es que no son ni siquiera originales en ese aspecto, ¿no? La iberosfera barra fachosfera, como la menciona Pedro Sánchez, lo que comparten yo creo que también es en gran medida argumentario, no tanto propuestas, porque propuestas hay pocas, ¿no? Más allá que como construir una valla en Bolivia, es como construir una valla en Melilla, ¿no? Sí, Eh, o sea, es una propuesta simplona que no sabemos perfectamente que eso no va a generar nada más que tensiones, conflicto y mayor nivel de violencia, pero es una propuesta mala copiada de un sitio para otro que es para intentar recuperar la iniciativa de la agenda política.
realmente. Por supuesto, por supuesto. Lo que más intercambian, creo yo, es argumentario, discursivo y en torno a los insultos en gran medida, porque lo de merluzo cada vez lo escucho. O sea, esto yo lo escuchaba como hace 5 o 6 años atrás en España y en los últimos años aquí en Chile, ¿no? Sí, desde 2 años. Sí. No son capaces de copiar propuestas porque para eso hay que tener un proyecto político, pero sí son capaces de copiar insultos. O sea, Insulto. ahí Está vemos la buena. falta de originalidad. Muy bien. Sí, sí. Una pregunta, Fran, apolítica. ¿Tú te has dado cuenta la cantidad de logos que son de empresas españolas que en Chile están en cualquier otro mercado nada que ver con el logo original puesto en forma de Sí. diseño gráfico? Es una cosa loca. Bien, jóvenes, muchas gracias por su tiempo. Hemos hecho esta conversación sobrecaliente en las elecciones catalanas. Que bueno, vamos a ver, en una de esas forman gobierno rápido, vamos a ver qué estabilidad tiene esos gobiernos bueno, y la complejidad de un análisis político cuando el tradicional eje, que a veces pareciera que lo toma todo, que es el eje izquierda-derecha, hay varios cruces más, en este caso el tema de la autonomía, de la independencia, y en otros lugares también otro tipo de clivaje, ¿cierto? Que son los que en realidad se empiezan a instalar más allá de las dinámicas tradicionales de izquierda y derecha. Don Fran Olucha Sánchez, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Un Muchas placer, gracias. Darío. Eso, y te estaremos molestando, además que estás en el uso horario nuestro, entonces ahora eso es mucho más fácil. El que sufre es Alberto, pero bueno, ya está acostumbrado a sufrir. Sí, Pero está en buen clima, está en buen clima. Está en buen clima. sí, sí, yo aquí estoy ya. Está Ya, bien. Nosotros, en cambio, así, cada vez más. sí, pues tú estás ahí Pues, con fiebre, ¿estás mejor o no? Sí, hoy estoy mejor, pero todavía bien, con el chalequito Arropadito, y tomando los fármacos y todo, sí, arropadito. arropadito, sobreviviendo. Bueno, un placer, muchachos. Muchas gracias, Fran, muchas Gracias, gracias, Darío. Alberto.